verdadera. Yo soy la vid verdadera, a mí, sino que yo para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Amén. Palabra del Señor. Qué hermosa palabra. Amén. El Señor dice en su palabra que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y sabe que estos días estuve pensando en esta palabra, y hoy también me venía a memoria, el día de ayer, hoy también, y mi esposa también hablaba de fruto mientras que estaba dirigiendo la reunión. Y yo dije, Señor, es tiempo de que podamos aprender a dar frutos, y ese fruto pueda permanecer en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el Señor se refiere a dar frutos, está hablando de que tenemos que dar una madurez diferente espiritual, por así decirlo. Personas que dejamos de ser prácticamente como éramos en el mundo, naturales, a ser personas, a vivir, como dice Romanos, en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Amén. Romanos habla que hay una vida que es la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Y también habla de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Está hablando también que aquellos que aman a Dios tienen una madurez en el Señor como persona, y también en su vida cristiana y espiritual, en la cual se relaciona con el Señor y con su Espíritu Santo. Está hablando de que aquellos que entregaron su vida por amor a Dios, pase lo que les pase, vivan lo que vivan, les va a ayudar para bien. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces está hablando también de entregar algo. Diga conmigo, de entregar algo. ¿Verdad? Entregar algo, lo que cada uno sabemos qué área nos toca entregar a Dios todavía. La Biblia habla de que Cristo es la vid verdadera, y que nosotros como hijos de Dios somos los que tenemos que dar frutos, somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Miren, yo recién le pedí a Facundo que trajera una ramita, tráemela por favor. No es justamente la parte de la vid, ¿no? Bueno, pero más o menos para que se pueda dar una idea. Algo representativo, exactamente, mira. Que me gustó, te digo, para poner una maceta en mi casa, y no sé qué será, pero me dijo, esto me pasó, me dijo. Supongamos, ¿no? Es un ejemplo, algo representativo, ¿no? Para que se entienda de lo que hablaba Jesús en este capítulo de Juan, diciendo, yo soy la vid. La vid es el árbol que da frutas. Uva. ¿Qué es lo que da la vid? Uva. ¿Verdad? Entonces, leyendo, buscando, investigando, entendí que en Israel en aquel tiempo habían dos árboles importantes que a su vez son bíblicos. Dos vegetales importantes. Sí, para la foto, ¿no? Uno es la higuera, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Una es la higuera. Jesús habla de la higuera. Es más, ahora vamos a esto, ¿no? Porque si no va a quedar medio muy primaveral. Con la flor y todo. Habla de que Jesús iba de camino a una ciudad y le dio hambre. ¿Qué quería comer? Higos. Vio una higuera y quería comer higos. ¿Por qué? Porque tenía hambre.
Pero a su vez, dice la Biblia que esa higuera no tenía frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué enseñanza. Que un árbol no dé frutos no es bueno. Mira a su hermano y dígale, un árbol tiene que dar frutos. ¿Verdad? O sea, ¿y qué hizo Jesús? Maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque no tenía frutos. Después, el otro árbol, por decirlo así, la otra vegetación es la vid. O sea, son dos frutos importantes que habla la Biblia en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento de la uva que se hace. ¿Qué se produce de la uva? El vino, ¿verdad? Y la Biblia habla del vino, habla de la vid. La Biblia habla también de la higuera. Pero lo que representa en cierta forma cuando Jesús dijo que Él es la vid, él sería, por decirlo así, para entenderlo, imagínense, supongamos que esta es la vid, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No conseguí, porque no me dio el tiempo, aparte no sé si se consigue, la verdad no tengo ni idea, pero hay que sacar la foto de la hermana para hacer cuadro, ¿no? Supongamos que esta sea la vid, ¿no? El árbol. Y la Biblia habla que Jesús dijo, que nosotros somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las ramitas. Somos injertados. Jesús es la vid. Él es nuestra base en nuestra vida cristiana. Poner a Jesús en primer lugar siempre. Hebreos habla de que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Entonces, Jesús dijo, yo soy la vid, y ustedes son estas ramitas, estos pámpanos. Después de una explicación, enseñanza muy linda y muy profunda, yo quiero que usted pueda prestar mucha atención para que a través de esta simple explicación usted pueda entender por qué Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Y esto es algo muy interesante e importante también a la vez. ¿Por qué? Porque la vida cristiana fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, no es lo mismo. Podemos venir a la iglesia, podemos estar en las reuniones especiales, podemos participar de eventos diferentes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero si nuestra vida no está centrada en Jesucristo, nuestra vida de cristiano no tiene buenas bases y por lo tanto no puede dar frutos porque no tiene buenas raíces. La Biblia también habla de que somos como arbolitos, plantíos del Señor, plantíos de Jehová. Somos plantitas. A su tiempo va creciendo. La Biblia habla que Dios da el crecimiento. Apolo, ¿qué hizo? Sembró. Pablo regó, o el orden al revés creo que era, no recuerdo bien el orden, pero la cuestión es que uno sembraba, el otro regaba, ¿y quién es el que da el crecimiento? Dios. Levante su mano y diga, Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. ¿Verdad? Amén. Amén. Pero volvamos a esto representativo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no da, que en mí no lleva fruto, ¿qué sucede? Lo quita. Es cortado. Supongamos que hay ramitas que tienen hojas, ¿verdad? ¿Vieron? Seguramente habrán salido ahora en la temporada antes del día de la primavera, ¿no? Muchos arbolitas, muchas plantas empezaban a resurgir, la flor y todo lo demás. Supongamos aquí hay un pámpano, ¿no?
poniendo de ejemplo como si fuera un pámpano, ¿no? Este no tiene fruto, no tiene hoja, no tiene nada, no tiene flor. Entonces, ¿qué sucede? Es quitado. Y Jesús dijo también que si estamos separados de la vid, separados de Él, ¿qué sucede con esa rama, con ese pámpano? Se seca. Por eso Jesús dijo, separados de mí no tienen vida. No pueden dar frutos. Separado esta rama, por más fruto que haya tenido, supongamos que arranquemos una de estas ramitas con hojas, ¿no? Y la dejemos un tiempo aparte. ¿Qué sucede? Se va secando. ¿Por qué? Porque está separada del tronco, de su árbol, de sus raíces, de lo que la alimentaba, de lo que la fortalecía, de lo que hacía producir las hojas, los frutos, las flores y todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Jesús dijo, si ustedes están separados de mí, y también puede representar diciendo, si están fuera de mi voluntad, si hacen lo que ustedes quieren, supongamos que esta ramita haya decidido salirse del cuerpo de Cristo y hacer su voluntad, ¿no? No, porque yo siento que tiene que ser así, lo voy a hacer de esta manera, y no oramos, no pedimos confirmación a Dios, nos movemos por nuestra propia imprudencia, nos movemos conforme nuestro corazón, nuestros pensamientos, a lo que nosotros pensamos e imaginamos, y esto se separa del cuerpo, de la iglesia, de la congregación, fuera de la voluntad de Dios, y es probable que se seque. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Que no pueda dar frutos. Y Cristo dijo que Él nos llamó. Dice, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo que está diciendo, mi Padre es el que da crecimiento. Mi Padre es el que va trabajando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea, gracias a Dios que Él trabaja en nuestras vidas. Mira a su hermano y dígale, Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Amén. Pero para que Dios cumpla su propósito en mi vida, tiene que haber en nosotros algo llamado que es fe. Porque por su fe el justo vivirá. Y la fe me lleva ¿a qué? A poner por obra lo que estoy creyendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La fe me lleva a hacer cosas para que lo pongamos por obra y a través de esa fe, a través de esa obra también, Dios pueda mover su mano a favor de nuestras vidas. Pero ¿por qué motivo damos frutos? Porque hubo fe, creímos, creemos y seguimos creyendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hemos creído y damos testimonio de lo que hemos creído. Hablamos de lo que hemos creído. Vivimos de lo que hemos creído. Vivimos de lo que estamos creyendo, que es la fe en Cristo Jesús. Y vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir dando testimonio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia. Mira a su hermano y dígale, si llevas fruto, Dios te va a limpiar. Y miren, cuando viene la limpieza de Dios, es algo profundo. Porque Dios quiere que dejemos cosas de lado. Cosas que no nos edifican. Cosas que
que no nos bendice, por decirlo así, que no nos conviene. Entonces Jesús dijo, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús les dijo, ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Y cuántas veces se nos habla, se nos predica, se nos lee la Biblia y se nos enseña y nos cuesta creer? Nos cuesta tomar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a través de su palabra Él nos edifica, nos va aumentando la fe, nos va limpiando, nos va transformando, nos va cambiando nuestros pensamientos. Por eso la importancia, iglesia, de que podamos entender que cuando hay palabra de Dios, tenemos que abrir nuestro corazón para alimentarnos de esa palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira a su hermano y dígale, Dios quiere seguir alimentándote. Amén. Amén. Porque sabe que hay un corazón dispuesto. Y Dios quiere que podamos dar frutos. Mire a su hermano y dígale, es tiempo de dar frutos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Gloria al Señor, gloria al Señor. Es tiempo de dar frutos, iglesia. Gloria a Dios. Jesús le dijo, ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso no quiere decir que no va a seguir limpiando el Señor, no, al contrario, nos va a seguir limpiando. ¿Por qué? Porque nos limpió para que demos fruto, y cuando demos fruto nos va a seguir limpiando para que demos mucho más fruto. Y así el Señor va cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, y se cumple el propósito en nuestras vidas, por el cual fuimos creados, por el cual fuimos formados, por el cual fuimos llamados, escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Veíamos recién, ¿verdad? El ejemplo de cómo partimos una ramita, la separamos de su tronco original y ¿qué sucede al tiempo? Se seca esa ramita, se va secando, y si tenía fruto va perdiéndose los frutos, si tenía hojitas van perdiéndose las hojas, se van secando. Y así sucede muchas veces con la vida del creyente, con la vida del Hijo de Dios. ¿Qué sucedió cuando la Biblia habla del hijo pródigo? ¿Verdad? ¿Qué sucedió con ese joven? Un hombre tenía, un hombre que tenía 2 hijos, y da la casualidad, por decirlo así, qué coincidencia, que dice que el menor de ellos fue el que decidió irse lejos de su padre. Y el menor representa a la persona inmadura. El mayor es el que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su padre. Representa la persona que es madura. Madura en fe. Madura en su relación con Dios. Madura no solo en su fe, sino en su carácter con el Señor, en su vida cristiana. Y no hablo de carácter de tener ese carácter como lo teníamos antes, ¿verdad? De llevarlo todo por delante. No. Hablamos de un carácter conforme a la imagen de Jesucristo, del varón perfecto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero para eso Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. ¿En cuánto el Señor tiene que seguir trabajando? En todo tiene que seguir trabajando. Somos perfeccionados. Somos perfeccionados todo el tiempo. Entonces dice que el menor decidió pedirle a su padre
su parte, su herencia, e irse lejos de la casa de su padre. ¿Y qué sucedió con este joven? Perdió todo, como dijo Franquito. Perdió todo. ¿Por qué? Porque no había una madurez todavía en él. No era el tiempo. No era el tiempo de él irse de la casa de su padre. Y muchas veces nos movemos y hacemos cosas como el hijo pródigo, como ese joven, por su propio impulso. Voy a vivir como yo quiero el Evangelio. Voy a vivir mi vida cristiana conforme a lo que yo creo que tiene que ser. Y eso no tiene que ser así, porque así estamos siendo separados de Cristo. El joven decidió vivir como él quiso él, pero fue una inteligencia diferente, por decirlo así. Dijo, bueno, dame mi parte, me voy. Sin nada no me voy a ir. Quería su parte. Entonces dice que cuando él pasó el tiempo, y dice que no gastó bien lo que tenía, sino que, ¿qué pasó? Lo mal gastó. No supo hacer las cosas correctas con lo que tenía, con lo que su padre le había dado. Y dice que malgastó lo que su padre le dio, lo que a él le pertenecía, y empezó a comer de cosas que no estaba acostumbrado. Empezó a vivir una vida en la cual él no estaba acostumbrado a vivirla. Pero dice que con el tiempo se acordó, comía hasta la comida de los cerdos. Y en ese momento se acordó de su padre. Se acordó de su casa. Se puso a pensar quizás por la noche diciendo, me acuerdo cuando estaba en mi casa, a mí no me faltaba nada, yo no dormía tirado en el suelo, tenía mi habitación, mi cama, tenía todo, mis comodidades. Quizás no eran las mejores, pero era lo mío, porque estaba en la casa de mi padre. Y dice que, dijo él en sí mismo, dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré trabajo a mi padre. Ya que tiene tantos trabajando, yo quiero ser uno de ellos. O sea, él en cierta forma también estaba tan turbado que perdió su imagen, por decirlo así, su identidad. Perdió su identidad como hijo de Dios. Y la persona, el creyente, el cristiano, cuando se aparta y deja de hacer la voluntad de Dios, y no hace falta que esté fuera de la iglesia, muchas veces sucede estando dentro de la iglesia, en donde personas se van apartando de a poco, se van enfriando espiritualmente, dejan de interiorizarse con las cosas, con la tarea dentro del ministerio, deja de participar ya de cosas, de reuniones, de la oración, deja de leer la palabra, deja de tener esa comunión con Dios, empieza a no tener ya ese contacto con los pastores, con los hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué va pasando? Se va enfriando esa persona, deja de hacer lo que venía haciendo para el Señor, pensando que tiene el control de todas las cosas. Y sabemos que ¿quién es el que perturba los pensamientos? ¿Cómo? Satanás. Uno solo, ¿sabe eso? ¿Quién es ese? El diablo. El diablo. No es Dios, no es el Espíritu Santo. Es el diablo que va perturbando. Pero está en cada uno en entender y comprender que ahí es cuando necesitamos clamar a Dios. Por eso Jesús, el Señor, dice en su palabra que debemos de clamar a Él y Él nos va a responder. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso cuando Jesús dijo bien claro, si ustedes se separan de mí, nada pueden hacer. Pero el que está en mí y permanece, dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano, y ese pámpano se seca.
no dio fruto, no hizo lo correspondiente para dar fruto. Y Dios nos está animando a que podamos hacer algo diferente para Él, a que podamos despertar, a que podamos comprometernos con Dios, con la obra de Dios, mi relación con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está queriendo despertarnos, nos está dando a ver y a conocer nuestra realidad. ¿Cuál es? Venimos a la iglesia y nuestra realidad es que no buscamos muchas veces de Dios. Lo hacemos solamente acá y cuando estamos en este lugar nos cuesta. Nos cuesta abrir nuestro corazón, rendir nuestra vida en oración, en alabanza. Por eso Jesús dijo, y ese pámpano se va secando. ¿Y qué sucede con esas ramas secas? Cuando uno está de camping, un ejemplo. O está en un lugar y quiere hacer asado y se olvidó justo el carbón. ¡Ja! ¿Cuánto le ha pasado eso? Ha pasado, ¿verdad? Ha pasado. Busca las ramas enseguida. ¿Cuáles ramas? Las secas. Las secas. Las que ya no sirven, solamente sirven para el fuego. ¿Y Jesús qué dijo? Esas ramas son pámpanos. Se seca, se juntan, se recogen y los echan en el fuego y arden. Qué bueno sería que si hasta el día de hoy no entendimos que tenemos que dar de lo que Dios nos dio, de gracia recibimos, de gracia damos, sea el talento, sea el don que Dios nos haya dado, sea el ministerio que el Señor nos haya dado, no es para que lo guardemos para nosotros y usarlo cuando nosotros querramos. No. Si Dios nos dio, nos confió esa tarea, es para que podamos desarrollarlo ahora, hoy mismo. Mira a su hermano y dígale, lo que Dios te dio me bendice. Y sáquese el signo peso de la frente. No. El talento que tiene Franco, el talento que tiene cada uno de ustedes, bendice a su hermano. El don que usted tiene, bendice a su hermano. La gracia que Dios puso en su vida, bendice a su hermano o a su hermana. El ministerio que Dios puso en su vida bendice a su hermano o a su hermana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y qué hay que hacer? Hay que multiplicarlo. ¿Cuánto dicen amén? Para dar fruto. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Pero hay una clave, hay un secreto, hay una palabra importante que tenemos que entender, que Jesús dijo, si ustedes están en mí, no si están lejos de mí. Es tremendo, ¿no? Porque a veces estamos pero muy mal, porque en la vida del creyente suceden momentos, como dijo David, que pasan por valles de sombra y de muerte. Y el verdadero cristiano va a decir, y no temo mal alguno, porque el Señor está conmigo. Pero el que todavía no creció en la fe, pasa por ese valle de sombra y de muerte, y la mayoría se queda a mitad de camino, o no se anima a avanzar en medio de ese valle. ¿Y qué sucede? Retroceden, vuelven atrás, o se quedan a mitad de camino. Pero el Hijo de Dios, el que se negó a sí mismo para servir a Dios, para amar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, dice como dijo David, no temeré mal alguno. Porque Romano dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquellos los que conforme fueron llamados con un propósito. Usted y yo somos llamados por Dios. Usted y yo somos llamados por el Espíritu Santo a hacer de bendición a otras personas. Si Él nos dotó, Él nos ha bendecido, Él nos dio la gracia, Él nos dio de su poder, Él nos dio de su Espíritu Santo, Él nos dio de su amor. ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué esconderlo como hizo aquel que tenía un talento y lo escondió por miedo, por temor, por vergüenza? No sé cómo hacerlo. Y bueno, oramos a Dios y le pedimos a Dios que Él nos enseñe. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Qué cosa que dijo? ¿Qué parte? Bueno, pedí algunas cosas nomás. Porque hay muchos pidiendo en el mundo y no damos abasto en la fábrica. Estamos en falta de stock. No, Jesús dijo, todo lo que quieran. Amén. Todo lo que quieran. Amén. La Biblia dice que el Evangelio es para valientes. Caminar con Cristo es para valientes, no es para cobardes, no es para los tímidos, no es para los vergonzosos, es para valientes. Mira a su hermano y dígale, es para valientes. ¿Y por qué dice valiente? Porque claro, se presenta la adversidad. ¿Y qué hay que hacer? Valiente para enfrentar la adversidad. Se presenta el gigante, se presenta la prueba, se presenta el desierto. Moisés huyó de Egipto. Mató a un egipcio. Se fue, se escapó, se huyó por temor. Pasó todo un desierto, varios días, para llegar al lugar donde después conoció a su esposa, pastoreaba después, por muchos años, las ovejas de su suegro. Se convirtió en un pastor, siendo uno de los príncipes principales de Egipto, se convirtió en un pastor. Cuidaba las ovejas de su suegro. Vio que esa zarza ardía en su momento cuando él estaba pastoreando, se acercó a esa zarza para ver por qué motivo no se prendía, no se desmoronaba, no se prendía fuego esa zarza. Entonces dice que una voz le habló a través de esa zarza, y era el Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Ve a Egipto una vez más. ¿Otra vez? Si salgo de ahí, ¿otra vez tengo que pasar por todo ese desierto? Entonces, muchas veces el Señor va a permitir situaciones en nuestras vidas